Soy un bartender en un lugar bastante conocido de Argentina, mi trabajo es bastante normal. Servir tragos, limpiar vasos, todo lo que conlleva el trabajo para ser más cortos. Empezaré desde el principio para ponerlos en situación. Tenía 20 años y estaba desempleado, mis padres ya estaban hartos de mí aunque ellos no lo admitieran. No los culpo, yo también a su edad quisiera tiempo a solas. Entré a uno de los tantos bares de la ciudad para ahogar mis penas y vi que el puesto de coctelero estaba disponible. Sin pensarlo dos veces pensé que era una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Qué tonto fui, la paga era bastante buena por una jornada laboral más extensa que la media. Tomé la entrevista y aunque mentí un poco me aceptaron. Empecé a trabajar ese mismo día. Mi primer día fue muy común, aprendí a hacer cada trago con ayuda de un recetario, la gente venía y venía, lo típico que encontrarías en cualquier bar un fin de semana en la noche. Mientras estaba preparando un trago, encontré en la última página del recetario una especie de nota. Copio lo que decía. Hola, si estás leyendo esto yo ya no estoy aquí, este bar no es tan común como se ve, se podría decir que es un bar de otro mundo. Te anoto las reglas que tendrás que seguir si quieres volver a casa. 1. Nunca atiendas a ningún cliente entre las 3 y 3:15 am. 2. Si un cliente con un sombrero de copa se sienta en la barra, prepárale un ron, él se irá después de eso. Solo no lo mires a los ojos ni le hables. 3. Si escuchas a alguien ordenar desde la mesa al lado de la puerta, ignóralo, haz como si no estuviera ahí. 4. Si el bar está vacío pero escuchas vasos moviéndose, escóndete en el desván y sal cuando el ruido pare. 5. Nunca te quedes atendiendo a la misma persona por más de 5 minutos. 6. Nunca te quedes después de que tu turno acabe, pase lo que pase no lo hagas. 7. Si ves a un hombre con un títere, dile que el lugar está cerrado. Si por alguna razón rompes alguna de estas reglas, hay un teléfono en el desván, úsalo siempre y cuando no sea durante la regla 4, llama al número anotado. Después de leer la carta pensé que era una broma al chico nuevo o alguna especie de novatada por parte del dueño, aunque mi piel se heló cuando vi sentado en la barra a un hombre con sombrero de copa, me quedé congelado un minuto pero me pareció una eternidad, me acerqué y le pregunté qué iba a querer o si necesitaba algo. En ese momento todas las luces se apagaron y solo pude ver dos luces blancas, parecidas a dos ojos mirándome desde una esquina. Cerré los ojos y como pude entré al desván, todavía podía sentir que lo que fuera que había afuera estaba observándome, como un cazador acechando a su presa. Levanté el teléfono y escribí el número anotado, al otro lado se escuchó una voz de una persona mayor. Idiota, rompiste una regla y es tu primer día, ¿cuál fue? La número 2, respondí. Mierda, esto es malo, dijo. Escucha, sal del desván, agarra valor y dile. Señor, no me queda ron, podría venir más tarde y quédate viéndolo hasta que las luz regrese. Tal y como me ordenaron, eso hice. Al momento de decírselo, pude sentir como si todo el ruido se fuera, como si solo fuéramos él y yo. Cuando las luces volvieron solté una bocanada de aire y me senté en el suelo, vi la hora y eran las 2:55 am y para colmo, había una persona en la barra. La atendí tan rápido como pude y a las 2:58 el bar estaba vacío, me quedé esperando a que sean las 3, cuando de repente llega a mis oídos el sonido de un pedido desde la mesa de al lado de la puerta, me petrifiqué y me quedé mirando a la mesa en la que había un hombre, parecía una persona normal, pelo negro, camisa a cuadros, pero algo en él no se sentía bien, como si estuviera mirando a través de mí, como si supiera que sé algo. El reloj sonó marcando las 4 am. No me di cuenta que pasó tanto tiempo. Cuando devolví la vista, el hombre ya no estaba solo, había una nota que decía: hay algo que él no te contó, y tarde o temprano lo sufrirás. Ahora estoy en mi casa escribiendo esto, a una hora de que empiece mi turno. Actualizaré este post cuando vuelva, si es que sigo vivo. Hola, por lo que verán sigo vivo, actualizaré desde donde lo dejé. Cuando cerré el post y me dirigí al bar, pude jurar que alguien me perseguía, como si me estuviera viendo. ¿Saben del tipo de pensamiento en el que puedes sentir algo viéndote pero no sabes de dónde?
Bueno, a eso me refiero. Intenté descubrir a mi acechador varias veces, aunque por más que lo intentaba, no lo encontré, hasta que entré al bar y pude discernir desde el rincón más oscuro del bar, desde atrás de la barra como una silueta se fijaba en mí. Me quedé petrificado, cada músculo de mi cuerpo se quedó helado, como si se hubiera resignado a su muerte, como si supieran que era el final. Mi cerebro estaba intentando bombear sangre para escapar, pero no me pude mover. Lentamente vi como la criatura se acercaba al cristal. Era humanoide, de un tamaño descomunal, y sus huesos parecían salir de su cuerpo. Cuando solo nos dividió el frío y sucio cristal, la criatura sonrió, como si se regocijara con mi miedo. Me devolvió a la realidad una llamada de mi jefe para preguntarme cómo iba el negocio. Mi sorpresa fue que cuando levanté la vista, la criatura estaba sentada en una mesa, con un alto sombrero de copa. Entré al bar con la llamada entrante, a la que decidí no contestar con la excusa de que estaba ocupado atendiendo el bar. Abrí una botella de ron, saqué un vaso y lo puse frente al huésped. Él sabía que lo había visto y sus ojos, aunque estaban en mi dirección, eran tapados por el sombrero. El hombre degustó su vaso, pero no con el sonido normal, sino con el sonido de alguien que no ha ingerido líquido en semanas. Ese ruido de sed, como si su garganta estuviera tan seca que parecía sin vida. Eso no hizo más que helarme la sangre, y cuando levanté el vaso, el cliente se levantó y se desvaneció en la entrada. Aproveché el tiempo para repasar las reglas una vez más y husmear por el desván buscando algún tipo de pista o arma. No podía dejar de pensar en las palabras que me dejó ese hombre la última vez. Hay algo que él no te dijo. Debajo del teléfono había un pequeño diario, de color negro, que decidí hojear mientras esperaba a los clientes. Me sorprendió descubrir que la letra era distinta, así que supuse que no era de mi salvador del teléfono, sino de algún predecesor a mí. En este estaban detalladas cada regla, cada consejo para evitar a las presencias, códigos en clave para escapar de estas, y lo más importante, en la última página, había un pequeño post-it rasgado que decía: reglas ocultas. No entres al de barra. Era lo único legible. Escuché la campana del bar sonar y salí a atender a un cliente, que para mi sorpresa era un humano. Me pidió un trago rápido y se lo serví. Me quedé charlando con él un tiempo, ya que me aliviaba tener una persona con quien hablar. Cuando estaba lavando su vaso y a medida que se despidió, me paralicé al escucharlo decir: revisa el armario, encontrarás la parte faltante. Cuando él se fue, fui corriendo al armario y encontré en uno de los vasos más sucios del fondo, una pequeña llave con el símbolo de una botella en la punta. Busqué en todos los cajones, puertas y ventanas y no encontré ningún sitio en el que encajara, hasta que me resigné y fui al desván en busca de respuestas. Levanté el teléfono y cuando me respondió al otro lado de la línea, grité: ¿acaso quieres matarme? Me escondiste reglas y no me dijiste nada sobre que las criaturas pueden entrar al bar en mi ausencia. Al otro lado de la línea pude escuchar cómo su voz temblaba y me decía: chico, las criaturas no pueden entrar, o no deberían. Te aseguraste de que cada cliente saliera, ¿verdad? No excediste la regla, ¿cierto? En ese momento recordé que había un señor que estaba ebrio al momento de atender a mi último cliente. Lo ignoré ya que él estaba dormido. Solo una pregunta recorría mi mente: ¿eso me hubiese pasado si me hubiera quedado después de mi turno? Esa pregunta me daba vueltas la cabeza hasta que mi compañero al otro lado de la línea exclamó: apaga todas las luces y escóndete en el desván, y no hagas ni un solo ruido. Actúa como si el lugar estuviese cerrado. Levanté la cabeza y pude ver la caja de fusibles del lugar. La apagué y el bar quedó desolado. Creo que pasaron 15 minutos en silencio, hasta que escuché una melodía proveniente de las mesas de afuera que recitaba: pequeña oveja, ¿dónde estás? Sal a jugar. Cuando tú salgas, yo podré cazar. Oveja, ¿dónde estás? No escapes más. Cuando te encuentre me podré alimentar. Pude escucharlo levantando cada mesa y revisando cada rincón, como si estuviera buscándome. Sabía que estaba en el bar. Me quedé en posición fetal en el desván. Cuando el reloj marcó las 4 am, pude escuchar como la criatura gritaba de dolor, y la canción que estaba recitando pasaba a tener un tono más desafinado y agudo. Cuando pude salir, vi en el medio del bar una mancha negra, como si hubieran quemado algo.
Sin pensarlo dos veces, salí corriendo lo más rápido que pude. Al momento de cruzar la puerta, volví a sentir la sensación de ser observado, pero al llegar a un farol en medio de la calle, esa sensación desapareció. Después de eso solo recuerdo estar en mi casa en mi cama, me levanté y escribí esto, aunque algo que me inquieta, fue que al ver por la ventana, pude ver en el edificio del frente, sobresaliendo de la oscuridad, un alto sombrero de copa. Los tendré actualizados. Han pasado días desde que escribí mi último post, creo que 4 para ser exactos, intentaré ser lo más breve posible. Después de distinguir a mi acechador, pude notar que él, por lo menos en ese momento, no quería hacerme daño. No voy a mentir, me sentía impotente al no poder hacer nada para que dejara de acosarme, me sentía como una rata en un laberinto, como si estuviera siendo estudiado. Cuando llegué al bar, me tomé un tiempo para arreglar el desastre de la noche anterior, me moví con cautela procurando no tener otro enfrentamiento con lo que ahora denomino un Herstalkers. Parecía estar vacío, creo que si no rompo más reglas, podría trabajar hasta poder juntar una cantidad de dinero y poder irme a otro lado, aunque en cierta forma, sentía responsabilidad con el próximo bartender o clientes que vengan y tengan que enfrentarse a estas cosas solos. Cuando iba a prender el cartel luminoso para anunciar la entrada del bar, llegó a mis oídos el sonido del teléfono del desván. Fui corriendo lo más rápido que pude para ver quién me necesitaba, ya que por lo que sabía ese teléfono tiene línea directa con el de mi amigo. Levanté el teléfono y rápidamente pregunté: «Hola». A lo que una voz tenue y marchita me susurró: «Lo has hecho bien hasta ahora, los anteriores no duraron más de 3 días, me agrada tu determinación, veamos si eres digno». Y seguido de eso, la llamada se cortó. Cuando salí, pude ver a mi acosador sentado en la barra, esperando lo mismo de siempre. Cuando desenrosqué el ron, me di cuenta que el logo de la bebida y el de la llave eran los mismos. Me quedé maquinando ideas durante un tiempo hasta que me golpeó el recordar la regla de los 5 minutos. Como pude, serví el trago y de los nervios la llave cayó en el vaso. Me quedé petrificado pensando que ese sería mi final, que ahí iba a terminar mi historia. Me confundió y asustó aún más el hecho de que cuando la criatura del sombrero vio la llave, me sonrió. Fue la sonrisa más macabra y vacía que he visto. Se extendía de oreja a oreja y se podían percibir sus amarillos y afilados dientes. En un tono de voz tan grave y ronco que no tenía precedentes, murmuró: «No pensaría que llegarías tan lejos, supongo que estás cerca de descubrir la verdad, espero que no fracases ahora». Por primera vez en todos nuestros encuentros, no degustó su trago y solamente se desvaneció frente a mí. Me pareció observar algo por el rabillo del ojo, como el destello de una cámara de video. No me sorprendió que al girarme no hubiera nada. Me detuvo de mi tarea el llamado de mi jefe, fue rutinario, me preguntó cómo estaba, a lo que yo corté la conversación, diciendo si estaba al tanto de lo que pasaba aquí. Él, cansado, dijo que sí, pero que de momento no podría darme más detalles de lo que en realidad pasaba aquí. Me dijo que me limite a seguir las normas, y que mientras pasen los días más difíciles se volverá todo, y que solo tengo que aguantar un poco más. La llamada terminó ahí. El día fue bastante rutinario hasta que tocó la hora de salida. En mi camino a casa pude ver en la ventana de mi apartamento al hombre que siempre se sienta al lado de la puerta. En ese momento me congelé y no había forma que pase la noche ahí. Cuando estaba regresando al bar pude notar a través del rabillo del ojo, como si estuviera sonriendo. No le presté atención y me devolví. Decidí dormir afuera ese día, ya que por razones ya marcadas, no podía permanecer allí después del horario de cierre. Fue una noche bastante normal. Recuerdo haberme despertado a mitad de la noche por unos ruidos adentro del bar, y lamento cada día haber mirado que era una criatura amorfa, como de 5 metros, delgada como un árbol y su piel era de color grisácea, donde tendría que estar su cabeza solamente había una cámara. Cuando notó mi presencia, corrió a la barra y se contorsionó como si sus huesos fueran de plastilina. Lo nombré el vigilante. No quedé revisando sus comentarios sobre mi último post hasta que el bar abriera. Uno en especial me llamó la atención, me dijo que revisara a ver si había algún tipo de piso falso o algún compartimento debajo de la barra. Cuando llegó el momento de abrir fui corriendo a la barra a buscar algún tipo de cajón que no hubiera visto, hasta que en una de las esquinas de esta pude ver un hueco para una llave. Casi sin esperanzas metí la llave y para mi suerte giro. De adentro saqué un par de cosas, un diario, un papel con un código y una especie de puñal que tenía grabado:
Il diavolo con il capello. Me guardé esas cosas y durante mi descanso pude leer el diario. Para mi sorpresa estaba vacío, solo había en la primera página una frase que decía: la oscuridad revelará la verdad. En ese momento recordé sobre el otro cuaderno que había estado guardado todo este tiempo. Después de hojearlo un rato, me di cuenta que no había nada en ese libro que yo no supiera. Me percaté de la presencia que había estado en mi apartamento. Esta vez, con el puñal en la mano y hablando al aire, dije: ¿te divertiste en mi apartamento? Sonriendo, me respondió: ¿te crees valiente? Recuerda que tú solo eres un humano, de carne y hueso, con un alma y una vida corta, y cuando mueras, yo te esperaré al final del túnel. Después de eso, pude sentir como si todos mis huesos se aplastaran, como si un gigante me hubiera pisado. Cuando estaba retorciéndome de dolor, me percaté de que no era más que una ilusión provocada por este hombre. Lleno de ira y como pude, me acerqué y empecé a clavar el puñal en él una y otra vez. Me sorprendió que en realidad, pareciera que le estuviera causando daño. Cuando paré, pude ver que donde había hecho los cortes, solamente había un espacio tan negro, que el mismo vacío parecía luminoso. Cuando acabé, una bolsa de piel cayó al piso, y ahí me di cuenta de que eso no tenía forma, solo usaba a sus víctimas como un traje. Me senté en la barra un tiempo, recordando lo infinitamente pequeño que soy, y que estas criaturas pueden hacer conmigo lo que quieran. Cuando estaba observando los restos de mi víctima, recordé lo que decía aquel diario: la oscuridad revelará la verdad. Metí el diario que saqué del cajón junto con el puñal y el código. La habitación empezó a temblar y se llenó de un silencio digno de los confines más recónditos del espacio. Cuando todo paró, saqué el libro, el puñal y el código. El libro contenía unos pasos para una especie de ritual purificador. El puñal, aunque seguía igual, tenía un aura distinta, y el código, antes en un idioma inentendible, ahora parecía tener un tipo de código Morse. Esa noche cerré el bar más temprano, y me dirigí a mi apartamento. Ahora estoy actualizando este post. Solo sé una cosa: mañana acabaré con esto, pase lo que pase. Si no actualizo esto en unos días, gracias por acompañarme. Los mantendré informados. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde que salí de mi apartamento. Se sintieron como décadas, pero en realidad parecieron haber sido unas simples horas. O quizás días. No recuerdo bien. Empezaré donde lo dejé. Cuando salí de mi hogar, se sentía una vibra totalmente distinta a la habitual. ¿Conocen ese instinto que te dice que tienes que salir corriendo de algún lugar porque algo está terriblemente mal? Bueno, algo así. Cuando entré al bar, me preparé mentalmente para lo que iba a pasar y escribí un mensaje a mis padres por si algo me pasaba, diciéndoles que perdónenme por ser un estorbo y no haber sido el tipo de hijo que ellos merecían. Con el puñal en la mano y el libro en la otra, hice el paso del ritual, alrededor de la mesa donde siempre se sentaba aquella criatura, rociar el ron que tantas veces había servido en una especie de forma de pentagrama. Cuando estaba por terminar los preparativos del ritual, me desconcertó uno de los pasos que decía: el que observa tiene que repartir su conocimiento. Después de estar un par de minutos pensando, probé a usar el código Morse. Intenté hacerlo con el sonido de algunos vasos, y nada, con las puertas, y nada, hasta que lo probé con la luz, y cuando lo terminé, de detrás de la barra salió aquella cosa que vi la última vez, esa figura con una cámara en su cabeza, y ahí me di cuenta que estuvo vigilándome todo este tiempo. Ahora entendí cómo sabían dónde vivía. Sin más, esa cosa se tumbó en la mesa, y sacó un pequeño casete de atrás de su cabeza. Cuando lo dejó supe que todo estaba listo para empezar. Después de hacer eso, la criatura se desvaneció, y yo, sin titubear, comencé con el ritual. Dije las palabras pactadas y cuando terminé de repetirlas, la luz se apagó y frente a mí, se encontraba un pequeño títere. Lo más aterrador, fue que se parecía a mí. Detrás de él salió una figura alta, con una chaqueta descolorida y rota, con una sonrisa inmóvil y tan grande, que parecía que iba a salirse de su rostro. Antes de que pudiera decir algo, extendió su mano y la puso sobre mi frente. En ese momento, vi lo que parecía ser una perspectiva pasada del bar, lo que le pasó a cada persona que trabajaba aquí y sus horribles destinos. No podía más, sentí que iba a vomitar mis intestinos. En un intento de escapar, solté un grito ahogado diciendo que el bar está cerrado. Soltó una carcajada y dijo: eso no funcionará conmigo.
se acercó a mi rostro, tan rápido, que pensé que iba a arrancarme la cabeza. Después de unos momentos de silencio, dijo: me sorprende que hayas llegado tan lejos, hasta pudiste derrotar algunas de estas cosas, creo que podría darte una oportunidad de vivir. Seguido de eso, me arrebató el puñal y lo metió bajo su gabardina. Pasados unos minutos, lo sacó, y era totalmente distinto, era de un color apagado, y en vez de ser un puñal, era una especie de daga que decía: la salvezza del peccatore. Después de eso, exclamó: si logras tocarme una vez, te contaré la verdad y podrás vivir, si no lo haces antes de las 3, te convertirás en uno de ellos. Intenté de mil y una formas dañarlo, pero era demasiado rápido, y las pocas veces que parecía alcanzarlo, su cuerpo se deformaba y lo esquivaba. Cuando vi que no me quedaba más tiempo, probé a agarrar el títere de la mesa. Cuando lo hice, su expresión se apagó y se dibujó en el más profundo de los terrores. En ese momento me percaté de que su existencia estaba ligada a ese muñeco. Sin dudarlo lo apuñalé varias veces. El titiritero soltó un grito tan agudo que casi me deja sordo. Después de eso, solo suspiró y dijo: ganaste, te mostraré la verdad. Desde su posición empezó a explicarme que en el mundo había varias puertas que conectaban el inframundo y el plano terrenal, y que una de estas se encontraba debajo de mis pies. Estos demonios tenían un trato con Dios para poder torturar a las almas de estas zonas y alimentarse de ellas, y que yo era uno de los pocos que pudieron salir. También me dijo que ellos no podían dañarme al menos que desobedezca algunas de las reglas que ya sabía. Terminó su monólogo diciendo que ahora podría hacer lo que quiera y era libre de irme, pero me remarcó que si volvía a pisar este lugar, sus amigos no respetaran tal hazaña, para después desaparecer. Volví a mi hogar y estuve un tiempo pensando en qué hacer, hasta que solo me pasó por la cabeza rendirme y no volver nunca más a ese lugar. A mitad de la noche me despertó un golpe seco contra el mueble de mi cama. En él ahora se encontraba un teléfono y un alto sombrero de copa. En la computadora había un mensaje grabado que decía: sálvalos.